En esta sesión vamos a hablar de una cuestión importante, vamos a dejarlo en importante, que tiene como protagonista un poema de Borges titulado Insomnio. Vamos a hablar aquí de Borges como poeta en particular, de Borges como escritor en general, y vamos a decir una serie de cuestiones que pueden ilustrar, que pueden ayudar a comprender este poema titulado Insomnio. El poema se escribe en 1936, si no recuerdo mal, y forma parte de un libro de Borges que se titula El otro, el mismo, es decir, un título que no dice realmente absolutamente nada. El otro, el mismo, remite al mito de la duplicidad, al mito de la dualidad, a la mitología del doble, que tanto entusiasmó y que tanto gustó a poetas de todos los tiempos, pero sobre todo poetas posrománticos y sobre todo, particularmente, poetas de la primera mitad del siglo XX, la primera mitad del siglo pasado. Vaya por delante el hecho de que cuando se comenta un poema cuyo tema y cuyo título, o cuyo tema o cuyo título es insomnio, nos estamos adentrando en el terreno, indudablemente, de la literatura comparada. Son incontables los poemas que tienen como tema, o que tienen como título y como tema, el término insomnio, o la experiencia del insomnio. Lo que sí quiero advertir desde el primer momento, cuando comparemos los diferentes poemas, que aquí los voy a mencionar, no voy a tanto a establecer un estudio de literatura comparada entre los diferentes poemas que tienen como tema el insomnio, cuanto una interpretación del poema de Borges que tiene como tema y como título el insomnio, pero teniendo en cuenta que forma parte de lo que se llama un intertexto literario en literatura comparada. Es decir, no estamos hablando de un poema aislado, sino de un poema que forma parte de un conjunto temático de otros poemas que tienen unos antecedentes y unas consecuencias y naturalmente un tratamiento muy diferente según la época en la que el tema del anhelo no satisfecho de sueño se puede convocar en la literatura. Vaya por delante que el tema del insomnio en el siglo XX es la transformación de un nocturno romántico, que se convierte en una tortura contemporánea. Vamos a explicar esto de alguna manera con bastante precisión, con la mayor precisión de que podamos disponer. Poemas que llevan títulos como Insomnio o que abordan el tema del insomnio, lo más próximos al propio Borges, 1936, esa fecha tan fatídica para España, pues los encontramos dentro de los movimientos generacionales próximos a la poesía de Borges y al propio Borges, pues los encontramos sin ir más lejos en Gerardo Diego, en un poema que se titula precisamente así, Insomnio. Los encontramos en un poema de Vicente Alexandre que se titula Instante, en Espadas como labios, en 1932, al que hemos dedicado ya un vídeo, al comentario del poema Instante de Vicente Alexandre. Cómo no, el poema de 1944 de Hijos de la Ira de Dámaso Alonso, titulado Insomnio, ese célebre poema que todo el mundo conoce, ¿no? Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres, según las últimas estadísticas y tal cual, en el que Dámaso Alonso pues se lamentaba de las duras condiciones de la vida de la posguerra. Él, que vivió como Dios en el franquismo, que vivió en una sociedad donde todo el mundo le servía y lo adoraba como si fuera un dios, se quejaba de las malas condiciones de vida del franquismo, que no harían, ¿verdad?, aquellas personas que trabajaban para mantener a gentes como Dámaso Alonso, etcétera, etcétera. Pero bueno, estas son cosas curiosas. En definitiva, los intelectuales viven con frecuencia del trabajo de los demás y además incluso les dan lecciones a los demás acerca de cómo deben seguir trabajando para mantenerlos a ellos en su ociosidad. Pero en fin, el insomnio, que es el tema que aquí nos ocupa. Recuérdese también, por ejemplo, otro poema que me viene a la mente, el poema de Santiago Vidarte, el poeta puertorriqueño, Santiago Vidarte. Tiene otro poema que se titula Insomnio. Entonces vamos a contrastar esto, ¿no? Si pensamos en el poema de Vidarte, Insomnio, bueno, Vidarte, estamos hablando ya del romanticismo, no sé si Vidarte nace en 1825, o su poema es ya de esa época, estamos hablando del siglo XIX, mediados del siglo XIX. Y en este poema Vidarte
aunque lo titula Insomnio, el poema es el diseño de un sueño en virtud del cual este poeta, en esos momentos afincado en España, echa de menos, tiene una profunda nostalgia de Puerto Rico, de su tierra hispanoamericana. De tal manera que, aunque en el caso de Vidarte, Santiago Vidarte, el poema se titula Insomnio, en realidad es la elaboración de un sueño, la construcción de un sueño completamente artificial y, por supuesto, completamente racionalista. Es decir, es un poema que está atravesado por la nostalgia y que reproduce a través de un sueño de diseño un viaje imaginario hacia Puerto Rico. Es decir, que el tema del romanticismo, el tema del insomnio en el romanticismo remite, en primer lugar, al contexto del nocturno, a la figura del nocturno. Pero en el postromanticismo, el tema del insomnio, es decir, la ansiedad insatisfecha de un sueño, en el momento y en el lugar adecuados para el sueño, ya no remite a la imagen sentida, doliente o nostálgica de un nocturno, sino que remite sobre todo a un sufrimiento. Es el caso, insisto, por ejemplo, del poema de Unamuno, dedicado al insomnio, En horas de insomnio. Ahí ya se introduce el tema de la angustia existencial. Es decir, que durante el sueño, cuando la razón, durante la introducción al sueño, cuando la razón baja la guardia y se desea dormir, se desea conciliar el sueño, pero no es posible, pues la psicología humana sufre un proceso de tortura, porque la impotencia racional para tratar de resolver los problemas se ve completamente saturada, desbordada, anegada, distorsionada por las preocupaciones psicológicas. Es decir, que aquí ya nos adentramos en el terreno del psicoanálisis. El insomnio con el siglo XX está intervenido por el psicoanálisis, mientras que en el siglo XIX estaba intervenido por el nocturno romántico, para que nos podamos entender. De tal manera que cuando ya nos adentramos en el siglo XX, el tema del insomnio se aborda desde nuevas perspectivas. Una de ellas puede ser la inquietud psicoanalítica que da lugar a posturas como el existencialismo en la poesía. Es el caso de Unamuno, la agonía del ser viviente, la agonía del ser que es estar en un mundo sufriendo agónicamente, es decir, el ser para la muerte. Es la idea unamuniana de que el ser humano durante el sueño está frisando, está aproximándose a las fronteras de la muerte, en esa idea de que Dios es alguien que sueña la existencia de los seres humanos, de la misma manera que los seres humanos sueñan su propia existencia, en un plan muy próximo a los planteamientos metaficticios, metaficcionales, como les gusta a los teóricos de la literatura hablar en estos términos, de novelas como Niebla o Los 6 personajes en busca de autor de Pirandello. Estamos en la línea de Unamuno, es decir, donde el insomnio se interpreta desde perspectivas existencialistas, que naturalmente harán las delicias del psicoanálisis en muchos aspectos. Llegan después las vanguardias, el surrealismo, el futurismo, el dadaísmo, el ultraísmo, y el tema del insomnio aparece, por ejemplo, en poemas como los de Gerardo Diego, así titulado Insomnio, donde la recreación en las fronteras del sueño desde la consciencia del ser humano se percibe como algo completamente lúdico, es decir, las vanguardias juegan plenamente, omnipotenciariamente, podríamos decir, con todos los recursos del arte. Las vanguardias son un orgasmo formal del arte, podríamos decir, en estos términos, de tal manera que juegan abiertamente con todos los planteamientos formales del arte sin preocuparse excesivamente por sus contenidos, de tal manera que para miembros de la generación del 27 como Gerardo Diego, las preocupaciones del insomnio no son tales preocupaciones, sino que son simplemente motivos atractivos para escribir un poema bajo el título o bajo el tema del insomnio, porque lo que interesa básicamente son las formas recreativas de estos contenidos que se literaturizan, que se poetizan bajo una determinada tendencia, que en este caso, bueno, pues se sitúa entre el creacionismo, el ultraísmo o el surrealismo. Es decir, piénsese que, por ejemplo, el surrealismo hizo del sueño prácticamente su bandera, su gran pabellón identificador de los principales contenidos. El presunto irracionalismo, digo presunto porque en el arte el irracionalismo siempre es un irracionalismo de diseño, es decir, el irracionalismo onírico del surrealismo
está hecho con escuadra y cartabón, es decir, responde a una arquitectura extraordinariamente racionalista en todos sus planteamientos de principio a fin. Nos aproximamos también desde el ámbito surrealista a un poema como Instante, que está, como he dicho antes, en Espadas como labios, de Vicente Alessandri, en 1932, donde el lector se encuentra con una secuencia instantánea de un insomnio por parte del poeta que describe en términos surrealistas con una serie de referentes y nomenclaturas enormemente expresivas a las que, insisto, ya hemos dedicado un vídeo en su momento, no vamos a repetirlo aquí, se puede buscar en mi canal de YouTube Insomnio, poema Instante de Vicente Alessandri, Espadas como labios, y lo encuentran fácilmente. Quiero decir con esto que para el surrealismo, evidentemente, lo que se plantea cuando se invoca el insomnio es la derrota de la razón a manos de los impulsos presuntamente irracionales que están almacenados casi como componentes radioactivos en la psicología humana. Téngase en cuenta que para el surrealismo el irracionalismo es una suerte de material radioactivo, es una especie de material radioactivo que se despierta, por así decir, cuando el ser humano concilia el sueño. De tal manera que el sueño sería el material radioactivo que respira la psicología humana en el estado pues onírico de somnolencia, de duermevela, o si queremos de experiencia hipnagógica, ¿no? Que no es otra cosa que una alucinación sensorial previa al sueño e inducida por alguna experiencia de la vigilia. De hecho, el poema de Borges, al que aquí nos vamos a referir, lo único que hace es poetizar una experiencia hipnagógica. Ahora vamos a explicar lo que es esto. Pero si el surrealismo representa desde el punto de vista onírico la experiencia de la libertad, la experiencia estética de la libertad, el caso de Unamuno, la invocación del insomnio, representa la experiencia estética del existencialismo. En el caso de Gerardo Diego, la experiencia del insomnio representa el ludismo en el arte, es decir, la aventura lúdica de la vanguardia. En el caso de Alexandre representa de nuevo, dentro del contexto del surrealismo español, que no es lo mismo que el surrealismo de Breton, representa sobre todo la pugna, la lucha de la razón, de la vigilia, frente a la sinrazón del mundo onírico, y cómo de alguna manera el mundo de los sueños, el mundo de lo onírico, debilita enormemente al ser humano, haciéndolo vulnerable a las crudezas de una vida desposeída de razón. El ser humano es mucho más vulnerable en el mundo de los sueños que en el mundo de la vigilia. Esto es algo de lo que se olvidan con frecuencia la mayor parte de los papanatas que creen que soñando llegan más lejos. Claro, soñando lo único que llegas es a las puertas de un manicomio, y como hoy día la sociedad es un manicomio de puertas abiertas, pues evidentemente no te meten en ningún hospital para tratarte, porque precisamente una sociedad como la nuestra se caracteriza por haber liberado a todos los locos para que imposibiliten de esta manera lo más posible la vida de los cuerdos. Es decir, de hecho la vida de los cuerdos está llena de problemas, de obstáculos y de dificultades, porque está subordinada a satisfacer las chaladuras de los zumbados y de los pinados que están desde las cúpulas más altas de los estamentos gubernamentales hasta los espacios y lugares más cotidianos, en los domicilios, en las calles y en cualesquiera sitios. Es decir, básicamente los cuerdos en el mundo posmoderno han sacrificado su vida para satisfacer las chaladuras de los locos, por así decirlo, ¿no? Entonces, claro, cuando uno se encuentra con gente que de alguna forma cree que a través de las puertas de la locura puede mejorar sus condiciones de vida, lo único que nos estamos encontrando es con una especie de chalados que no saben dónde están. Pero bueno, esto es una historia muy, muy larga de explicar, respecto a la cual la psiquiatría y la psicología hace su negocio. El objetivo no es acabar con los locos ni con la locura, sino manipularla como es debido para influir desde la opinión pública sobre el cambio climático hasta cualesquiera otro tipo de ocurrencias en virtud de las cuales se pueda movilizar a la opinión pública o a la opinión publicada en una dirección o en otra. Es decir, no interesa suprimir el problema, sino saber movilizar el problema en beneficio de tal o cual grupo dominante o dominado. O sea, el objetivo no es resolver el problema, sino transformarlo
para mejorar las formas de manipulación a los demás. Es decir, y la locura, de hecho, es un fenómeno que ha existido desde que se ha descubierto la posibilidad de utilizarlo como un instrumento para controlar a los cuerdos. Para controlar a los cuerdos. De hecho, a los cuerdos se les controla en la medida en que a los locos se les utiliza para atemorizar, inquietar, molestar a los cuerdos. En definitiva, en esa dialéctica fundamentalmente se desarrollan las cosas. Y el caso, insisto, de Dámaso Alonso, donde, bueno, de nuevo, una vez más, el tema del insomnio encuentra concomitancias con el planteamiento que puede aparecer en poemas de Unamuno como Horas de insomnio, de la misma manera que ese poema de Madrid es una ciudad de más de 1 millón de cadáveres según las últimas estadísticas de 1944. Lo dice Dámaso Alonso, que, insisto, vivió como Dios en ese Madrid franquista, donde todo el mundo le obedecía y le servía, ¿no? Es curioso, las quejas de los vanidosos. Las quejas de los intelectuales son siempre la mejor demostración del cinismo contemporáneo de todas las épocas. Bien, en este contexto de insomnio, ¿dónde situar el poema de Borges? El poema de Borges se sitúa naturalmente en un intertexto que tiene connotaciones con el surrealismo. Nosotros veremos en este poema que vamos a leer imágenes y pálages surrealistas, figuras retóricas confitadas de surrealismo hasta la médula. Veremos también juegos ultraístas, que son muy característicos de lo que fue toda la literatura de Borges, de principio a fin, y veremos que también hay un componente existencialista en muchos de los planteamientos y de las afirmaciones de Borges, que Borges siempre consideró que ser es estar. Es decir, en este sentido Borges y Gustavo Bueno coinciden plenamente. Casi nunca coinciden, pero en este punto coinciden. Ser es estar. Es decir, ser es estar, indudablemente. La esencia se sustenta en la existencia, en un ejercicio. Y en este punto Borges considera que, evidentemente, esas fronteras entre la vigilia y el sueño, entre el racionalismo vigilante y el racionalismo onírico, pues son unas fronteras en las que se delimitan aspectos importantes de los impulsos humanos y sobre todo de la experiencia psíquica del ser humano, cuando esa experiencia se sustrae a los imperativos de la razón, a las inquisiciones de la razón, debilitando enormemente las fuerzas humanas. Es decir, es que cuando el ser humano queda desposeído de razón, queda enormemente debilitado. El ser humano irracionalizado, desposeído de razón, queda convertido en un enclenque, queda convertido en un fantoche, queda convertido en un títere que está a merced de cualquier tipo de agresión. Es el estado de mayor vulnerabilidad del ser humano es aquel estado en el que el ser humano carece de racionalismo. Es decir, desposeer de razón al ser humano supone debilitarlo prácticamente hasta el nihilismo, según el grado de debilitamiento, de debilidad al que se someta el racionalismo humano. Un racionalismo débil implica una degradación humana, de tal manera que desposeer al ser humano de razón y racionalizar al ser humano supone degradarlo a más no poder, que es lo que ocurre pues, en sociedades nacionalistas como la nazi o cualesquiera otras sociedades nacionalistas. Es decir, someter al ser humano a un proceso de irracionalismo, de fantasía, y cuidado, cuando hablo de fantasía no hablo de irracionalismo automáticamente, porque la fantasía responde con frecuencia a diseños extraordinariamente racionales. Ahora bien, se trata con frecuencia de un racionalismo idealista, y el racionalismo para ser solvente, el racionalismo para ser solvente tiene que ser un racionalismo materialista, porque entonces estamos fantaseando en las nubes, como un nefelibata, ¿no? Es decir, como alguien que vive en las nubes, y de eso hay bastante. De tal manera que el poema Insomnio de Borges no es un nocturno, aunque tiene su genealogía literaria en los nocturnos románticos. El insomnio se produce de noche, normalmente. Normalmente la gente que quiere dormir y no puede, quiere dormir de noche y no puede, aunque claro, si el insomnio se arrastra tras días y días y días, pues probablemente ya será un insomnio también en la vigilia que puede ocasionar otras patologías que la medicina sabrá o no sabrá resolver, pero que yo desde luego no voy a mencionar aquí. De tal manera que, insisto, la genealogía literaria del insomnio, como tema, como motivo literario, tiene una cita con el nocturno romántico,
Ahora bien, cuando el nocturno romántico plantea el tema del insomnio y dentro del siglo XX, las relaciones de esta temática ya se implican en el existencialismo como filosofía, incluso en el psicoanálisis como filosofía, más que como ciencia, como filosofía, y por supuesto en las vanguardias como un tema completamente lúdico, donde el insomnio es una forma de viajar en el tiempo o en el espacio. Eso es el caso, por ejemplo, de Gerardo Diego. En el caso de Alexandre hay más hondura filosófica, hay más profundidad filosófica. Alexandre, en su poema Instante, insisto, plantea que el sueño es un estado de debilidad racional humana, donde la sensibilidad humana es mucho más vulnerable a cualquier inquietud. Es decir, en Alexandre hay mucha más hondura filosófica. Alexandre es un poeta cuya hondura filosófica todavía no ha sido percibida, no ha sido analizada por la mayor parte de sus intérpretes, que son filólogos, y tienen de la filosofía un conocimiento completamente superficial. Es decir, la mayor parte de la gente que estudió filología a partir de la década de 1980 no sabe casi nada de filosofía, no sabe casi nada de filosofía. Y la poca que sabe es la que aprendió leyendo a chistosos como Foucault y otro tipo de caricaturizadores del conocimiento occidental. De hecho, Foucault es uno de los más grandes caricaturizadores, caricaturistas, si queremos decirlo así sofisticadamente, del conocimiento occidental. Es aprovechable en ciertos aspectos desde el punto de vista de la teoría política y de la teoría del poder, para quien no conozca otra cosa mejor, y desde luego desde el punto de vista literario es una importación. Es decir, a Foucault lo han manipulado para sacarle rentabilidad desde el punto de vista de su proyección hacia la literatura, cuando Foucault de la literatura no escribió nunca directamente nada en absoluto y además no tenía ni idea de lo que era la literatura. Foucault sabía de literatura tanto como yo puedo saber de los protozoos. Quiero decir que no tenía ni puñetera idea de lo que era la literatura y además nunca le preocupó. No necesitó intervenir en la literatura para hacerse rentable. Ya fue rentable dedicándose a otras naderías y a otras cosas que entusiasmaban a la gente y la siguen entusiasmando, porque de hecho no hay nada más cómodo que estudiar aquello que te mandan estudiar. De hecho, yo les hago a ustedes una pregunta muy simple. ¿Cuántos de ustedes han ido más allá de Foucault? O sea, cuando leen a Foucault, ustedes están leyendo a alguien que escribió hace más de 50 años lo mismo. Es decir, ¿cuántos de ustedes han sido educados para ser originales, superando a Foucault o superando a aquellos autores dentro de los cuales les han exigido estudiar una determinada realidad, que pueda ser la literatura, la sociología, la antropología, la filosofía o la gastronomía? Es decir, ¿cuántos de ustedes han sido capaces de superar lo que les han enseñado sus maestros? ¿No? Háganse esta pregunta. Y después háganse otra. ¿Por qué no han sido capaces de hacerlo? ¿No? Vamos al insomnio de Borges, que es lo que aquí nos ocupa. Vamos a leer primeramente el poema. Vamos a leerlo de una tacada, que lo conocen, todo el mundo conoce este poema de Borges, y después lo vamos a ir analizando desde el punto de vista de las ideas en él objetivadas. Esta breve introducción que hemos hecho hasta aquí sirva de pórtico. El poema dice así: insomnio, de fierro, de encorvados tirantes de enorme fierro tiene que ser la noche, para que no la reinventen y desfonden las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, las duras cosas que insoportablemente la pueblan. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces, en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen, en el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas, en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. En vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal de callejones donde el viento se cansa y de barro torpe. En vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Sigue la historia universal, los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales.
la circulación de mi sangre y de los planetas. He odiado el agua carbuosa de un charco, he aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Las fatigadas leguas incesantes del suburbio del sur, leguas de pampa basurera y obscena, leguas de execración, que no se quieren ir del recuerdo. Lotes anegadizos, ranchos en montón como perros, charcos de plata fétida. Soy el aborrecible centinela de esas colocaciones inmóviles. Alambre, terraplenes, papeles muertos, sobras de Buenos Aires. Creo esta noche en la terrible inmortalidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto, porque esta inevitable realidad de fierro y de barro tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos, aunque se oculten en la corrupción y en los siglos, y condenarlos a vigilia espantosa. Toscas nubes, color, borra de vino, infamarán el cielo. Amanecerá en mis párpados apretados. Así termina este poema, que está fechado en 1936 en Adrogué. Como todo el mundo sabe, y por supuesto los argentinos saben, Adrogué pues es una ciudad que está a unos 20 y pico kilómetros al sur de Buenos Aires. Y en ese contexto, al sur de Buenos Aires, lo cual no es nada casual, de hecho se habla, y fatigadas leguas incesantes del suburbio del sur al sur de Buenos Aires, escribe y sufre Borges este nocturno insomnífero, nocturno, Jorge Luis Borges. Este, a mi juicio, es uno de los grandes poemas de Borges. Borges escribió muchos poemas y casi todos son el mismo poema. Es decir, Borges apenas, salvo en sus dos, tres primeros libros de poesía, que tienen cierta, no quiero decir impericia, porque Borges nunca fue un autor sin experiencia. En ese punto fue siempre muy perito del lenguaje y muy perito de la literatura. Desde luego no tanto como han hecho la mayor parte de sus críticos, que son unos auténticos ignorantes de lo que es la literatura. Ellos simplemente se dedican a interpretar a Borges porque creen que de esa manera demuestran que son inteligentes, cuando en realidad no saben decir en qué consiste la inteligencia literaria de Borges, no saben explicar cuál es la crítica del racionalismo literario de Borges. Cuando alguien hace crítica literaria, lo que tiene que explicar es el racionalismo literario de aquella literatura que está estudiando, cuál es la razón literaria de esa literatura. Es decir, el crítico literario ante todo ha de dar cuenta de una crítica del racionalismo literario, de una crítica de la razón literaria. Entonces dicen, es que Borges es genial. Bueno, pero ahora explícame qué es la genialidad y en qué consiste la genialidad de Borges, porque ni sabes explicar lo que es la genialidad, ni sabes explicar en qué consiste la genialidad que tú atribuyes o que tú identificas en Borges, ¿no? Entonces, claro, es una manera de decir, es que Cervantes es genial. Bueno, eso ya lo sabemos, tío, pero vamos a ver, lo que no sabemos es en virtud de qué criterios tú mismo estás fundamentando la genialidad de Cervantes o de Borges, porque aquella genialidad que no se justifica normativamente, lo único que delata es la impericia de quien habla de esa presunta genialidad, ¿no? En ese contexto. Yo sí trataré de exponer o de explicar cuáles son las razones en virtud de las cuales este poema de Borges es uno de los mejores poemas de Borges que yo conozco, y advierto que todos los poemas de Borges son el mismo poema. No hay apenas alteración, ni evolución, ni transformación en la poesía de Borges, salvo, insisto, los primeros libros que son un tanto diferentes a los siguientes. Toda la poesía de Borges es una glosa cínica de las realidades de la literatura y de algunas realidades de la vida del propio Borges, como es este caso. Es decir, esto es una glosa autobiográfica, cínicamente también, con su discreto cinismo, de las realidades de la literatura. El poema, si lo analizamos, tiene ese punto culminante en el ecuador del poema: en vano espero las desintegraciones y los símbolos que preceden al sueño. Tiene un desenlace final en el que se sostiene la tesis de que el funcionamiento del mundo es completamente indiferente a la sensibilidad humana, tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos, es decir, al mundo le importa un pito lo que los seres humanos sientan, ¿no? Por eso cuando un ser humano admira
una montaña o admira un animal, a la montaña o al animal le importa bastante poco el tipo de admiración que el ser humano le manifieste. O sea, el animal y la montaña o el río o el volcán o las aguas seguirán su curso al margen completamente de la admiración del ser humano. Léase, por ejemplo, el poemario de Thomas Hardy, El gamo ante la casa solitaria, cuando ese animal, esa figura animal, muestra una espontánea y natural indiferencia respecto a todo lo humano. Es decir, los animales contemplan a los seres humanos con una indiferencia que los seres humanos no son capaces de comprender. Es que, o sea, son los seres humanos los que necesitan el afecto animal. Los animales están diseñados para vivir al margen de los seres humanos. Es decir, lo repito, los animales muestran hacia los seres humanos una indiferencia que el ser humano no es capaz ni de comprender ni de aceptar en ese sentido. Pero eso ya es un problema de algunas personas. Los animales no tienen problemas con los seres humanos, son los seres humanos los que tienen problemas con los animales, que en algunos casos inducen al maltrato animal o en otros casos inducen a mantener relaciones patológicas con los animales hasta considerarlos divinidades. Es decir, pero el animal está diseñado para no tener problemas con los seres humanos y para mostrar una absoluta indiferencia hacia el ser humano, indiferencia que el ser humano no tolera. El ser humano no puede asumir que es una criatura completamente indiferente para los animales. Es decir, los animales pueden prescindir por completo del ser humano, sin embargo la inversa no es posible. El ser humano no puede prescindir de ninguna manera de los animales, y quienes menos pueden prescindir de los animales son los animalistas, que han hecho de ellos un pretexto para fundamentar su propia vida, cuando ningún animal se podrá declarar jamás antropomorfista. Jamás. O sea, ningún animal será... ningún animal fundaría jamás un partido antropomorfo. O sea, eso fue Walt Disney el que lo hizo, pero no los animales. Es decir, la gran caricatura del mundo animal es sobre todo una deformación. Es una deformación de la psicología animal, si cabe hablar en tales términos. Es decir, los animales no comprenderán jamás por qué los seres humanos los necesitan. Porque ellos no necesitan a los seres humanos para nada. Los animales no nos necesitan para nada. Es más, incluso pueden considerar que los seres humanos somos una especie de anatomía patológica de los animales, ¿no? Ellos organizan su vida de forma mucho más reglada y mucho más reglamentada que la nuestra. No tienen los conflictos morales que nosotros tenemos, que además son conflictos irresolubles, dicho sea de paso. Bien, volvamos al insomnio de Borges. El poema comienza, esto lo han destacado todos los críticos, esto que voy a decir es un tópico, con un hiperbatón violentísimo, un hiperbatón terrible, de fierro, de fierro. Esto es un genitivo reiterativo, no replicativo, no estamos hablando de rey de reyes, ni de libro de libros, ni de nada de esto. Estamos hablando de un genitivo reiterativo, de fierro. Nos preguntamos, ¿qué es de fierro? ¿Qué es de fierro? Pues de fierro es el mundo, el sueño y la esencia de todo cuanto existe. Es algo duro, es algo indestructible, es algo difícil de erosionar. Pero a continuación este de fierro siempre formará pareja con el de barro. Es decir, que lo más duro y lo más blando, lo más débil, lo más frágil, lo que se convierte en una molicie, están juntos, unidos, lo uno y lo otro. Es decir, esta dialéctica siempre va a estar presente en casi toda la literatura de Borges. De fierro, no sabemos todavía lo que es de fierro, exactamente, no sabemos si es el insomnio, si es la noche, será la noche, como hipalaje del mundo, de la vida, en definitiva. De fierro, de encorvados tirantes de enorme fierro tiene que ser la noche. Es decir, que el sujeto que pivota, sobre el cual descansa todo esto, es la noche. La noche es una realidad enorme, intensa, de fierro, de encorvados tirantes de fierro, es decir, de hierro tenso, podríamos decir, para que no la revienten ni desfonden. Es decir, que la noche resiste todos los impulsos, todas las fuerzas, encuentran en la fuerza de la noche una resistencia alternativa y más duradera. Las muchas cosas que mis abarrotados ojos han visto, es decir, toda la experiencia de la vigilia, toda la sensorialidad de la vigilia condensada en la visión, condensada en el sentido de la vista. Todos los sentidos están aquí sometidos a la metonimia, a la hipálaje, podemos decir, es que casi todo es una hipálaje en este contexto, porque claro, las cualidades del término ojos, del sustantivo ojos,
están condensando las cualidades de todos los demás sentidos, del gusto, del olfato, del tacto, del oído, etcétera, etcétera. Es decir, representa la síntesis de la sensorialidad diurna, de la sensorialidad de la vigilia, las duras cosas que insoportablemente la pueblan, ¿eh? La dureza de la vida. En la vigilia sigue latiendo, rugiendo, podríamos decir, sigue rugiendo férreamente en las horas del sueño, en las horas del nocturno insomnífero, podríamos decir. Es decir, en lugar de ser un nocturno somnífero, un nocturno que invita al sueño, es un nocturno insomnífero, es decir, es un nocturno que pone al sueño en fuga. Mi cuerpo ha fatigado los niveles, las temperaturas, las luces, es decir, estamos saturados de montones de experiencias, en vagones de largo ferrocarril, en un banquete de hombres que se aborrecen. Esta imagen es muy expresiva, es decir, una comida de gente que se aborrece mutuamente. Esto parece que está hablando de una comida de trabajo, de una cena de empresa, o de un almuerzo universitario. En fin, todos hemos vivido estas situaciones donde tienes que hacer vida social con gente que no aguantas, ¿no? Esto es lo típico. De hecho, hacer vida social es una forma de trabajar. Hacer vida social es una forma de trabajar. En realidad, el lujo de la vida consiste en no tratar con nadie. Eso es una cosa excelente, ¿no? El hecho de poder dar conferencias por YouTube sin tener que tratar directamente con la gente, eso es una satisfacción impresionante. Eso es... Vamos, no hay cosa más insoportable que tratar con la gente. O sea, eso... O no. Depende con qué gente, me dirán. Bueno, pero una cosa es tratar con gente y otra cosa es tratar con la persona que tú quieres. La persona que tú quieres no es gente. En el filo mellado de los suburbios, en una quinta calurosa de estatuas húmedas en la noche repleta donde abundan el caballo y el hombre, es decir, las figuras más superlativas de las pasiones humanas, el ser humano y el caballo como símbolo de pasiones, como símbolo de fuerza, etc. El universo de esta noche tiene la vastedad del olvido y la precisión de la fiebre. Claro, la precisión de la fiebre es un término enormemente ambiguo, porque hasta qué punto la fiebre nos permite con precisión, es la precisión del onirismo, es la precisión de la ambigüedad, en definitiva, el olvido, la memoria, la recurrencia. Estamos en manos de la experiencia psicológica, ¿no? De hecho, por ejemplo, cuando se habla de memoria histórica, de lo que se está hablando es del insomnio de la historia. Casi podríamos decir que el franquismo es el insomnio de la democracia, o la democracia el insomnio del franquismo, según en qué posición ideológica nos queramos poner, ¿no? De esto de rescatar a muertos de sus tumbas. Es decir, es como si la democracia padeciera todavía el insomnio del franquismo, ¿no? En ese contexto. Estoy hablando de la democracia española, aunque yo imagino, espero y confío que algún día España pueda superar la democracia y encontrar el régimen de gobierno que le resulte más adecuado a los españoles de bien, a los españoles inteligentes. Desde luego España no se agotará en la democracia, aunque algunos pretenden que la democracia agote a España. Pero esa es otra historia de la que también hablaremos en su momento. En vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y lo acecha. Es decir, la cita corporal, la cita con el cuerpo es absolutamente fundamental. Claro, esto descarta por completo cualquier interpretación metafísica, trascendente, supraimaginaria, suprafantástica que queramos darle a la poesía, a este poema de Borges, a esta poesía de Borges en concreto. Es decir, este es un poema enormemente materialista, porque aquí se están describiendo las condiciones absolutamente materialistas del insomnio. Es decir, aquí el insomnio no se convoca para fantasear un racionalismo idealista, ¿eh? Ni siquiera esto lo hacía el surrealismo, que nunca sobrepasaba los límites de una imaginación profundamente sofisticada, en términos escrupulosamente racionales. Pero es que aquí la cita con el insomnio emana del cuerpo y desemboca en el propio cuerpo. No hay convocatorias trascendentes, ni fantasmagóricas, ni metafísicas. Ni una sola idea metafísica mueve los contenidos de este poema. Ninguna idea metafísica preside la desembocadura de este poema. Es todo material y es todo corporal. En este sentido, se equivocan quienes acuden a Borges buscando soluciones idealistas o trascendentes a los problemas del mundo. En definitiva, en vano quiero distraerme del cuerpo. No puedes romper tus relaciones corporales. Ya las brujas del siglo de oro español trataban de hacer viajes australes.
¿no? Nunca mejor dicho, lo de Austral en este contexto, y no lo conseguían. Pensemos en la bruja Cañizares del Coloquio de los Perros, que decía que se untaba de aceites y volaba por las nubes como una nefelibata de turno, y el perro lo único que hizo, Berganza, fue sacarla al patio y convertirla en escarnio para los vecinos que al amanecer la descubrieron como un pellejo puesto al sol. Es decir, en vano quiero distraerme del cuerpo y del desvelo de un espejo incesante que lo prodiga y que lo acecha, y de la casa que repite sus patios, y del mundo que sigue hasta un despedazado arrabal, de callejones donde el viento se cansa, y de barro torpe, no por casualidad esta imagen del barro torpe, que es de nuevo una metáfora del ser humano, una hipálaje del ser humano, porque el barro torpe sintetiza las cualidades del ser humano, es decir, es alguien que actúa pues con torpeza a lo largo de su vida y al final será destruido por los hierros férreos que forman parte de este mundo en el cual el ser humano no es más que una molicie, en definitiva. Es decir, que el insomnio tiene una cita con esa debilidad, con esa molicie que es la esencia humana, la naturaleza humana, porque ser es existir, porque ser es estar, en definitiva. Vivir es accidentarse, es un despliegue de accidentes en suma. Y llegamos aquí al ecuador del poema, la mitad del poema. En vano espero las desintegraciones múltiples, plurales, y los símbolos que preceden al sueño. Hemos dicho al comienzo que este poema es el retrato de una experiencia hipnagógica. Lo hipnagógico es una alucinación sensorial. Es una alucinación sensorial que precede al sueño, que precede a estados oníricos, y que están motivadas por experiencias vividas durante la vigilia. Aquí el poeta Borges está convocando un despliegue de experiencias vividas durante el día, durante la vigilia, vagones de largo ferrocarril, un banquete de hombres que se aborrecen, el filo de los suburbios, una quinta calurosa, una noche repleta, etcétera, etcétera. Y esta alucinación sensorial que no acaba de desintegrarse, que no acaba de generar los símbolos que preceden al sueño, porque estamos en un estadio de duermevela, en un estadio hipnagógico completamente, es lo que, insisto, está describiendo este poema, ¿no? En términos poéticos, en términos literarios propios de un verso completamente libre es casi un versículo alexandrino, en el que pues el poeta va vertiendo todas estas experiencias. He odiado el agua crapulosa de un charco, el agua ebria, el agua casi vomitiva, licenciosa, degradada de un charco. He aborrecido en el atardecer el canto del pájaro. Es como el hastío vital, propio de los románticos y propio de casi hasta de los posmodernistas, ¿no? Podríamos decir, los que ya han superado esas imágenes ultraístas heredadas del modernismo de Rubén. Las fatigadas leguas incesantes del suburbio del sur. Insisto, lo del sur no es nada casual en Borges. En Borges, cuando menciona el sur, lo hace con intenciones semánticamente delatoras de las profundidades, de los sentidos ocultos de las cosas. No voy a decir que los referentes al sur tienen en Borges un valor equivalente a lo que podríamos considerar como los componentes psicoanalíticos de Leyo y de cosas por el estilo, pero evidentemente remite a lo oculto, lo que no se manifiesta en apariencias veraces, en apariencias acertadas, por utilizar el término de Gustavo Bueno, las apariencias veraces, ¿no? Leguas de la pampa basurera y obscena, lenguas de secreción que no se quieren ir del recuerdo, etcétera, etcétera, lo oculto, desagrado. Es decir, la parte sucia, podamos decir así, de la experiencia. Pero en ese contexto tan, digamos, de letra grande, aparece la letra pequeña. Sigue la historia universal. Esto es algo que al propio Borges le gusta mucho mencionar, es decir, situarse micromegánicamente dentro de lo macromegálico, es decir, situarse como un micrómegas volteriano dentro de un macrocosmos, ¿no? Entonces dice, sigue la historia universal, y ahora vamos de lo general a lo particular, podríamos decir, los rumbos minuciosos de la muerte en las caries dentales, es decir, y desciende a una imagen completamente, en cierto modo, soez, una imagen odontológica completamente, caries dentales,
¿no? La circulación de mi sangre y de los planetas, es decir, compara la circulación de su sangre nada menos que con una revolución copernicana, por ejemplo, es decir, lo micromegánico y lo macromegánico, micrómegas dentro del macrocosmos, ¿no? Esto es algo muy de Borges, muy de la biblioteca, y es algo que le gusta mucho a los teóricos de la literatura y a los pseudofilósofos, que de hecho los teóricos de la literatura no son más que un género de pseudofilósofos, es decir, de gente que hace pseudofilosofía completamente gratuita, o sea, hace filosofía sin haber leído a los filósofos, lo cual es una cosa grandiosa, porque eso solo lo hace un teórico de la literatura, ¿eh? O sea, eso solo lo hace Steiner, solo lo hace Foucault, solo lo hace este otro, ¿cómo se llama? Emilio Lledó también hace cosas extraordinarias y maravillosas, aparte de ganar premios, hace cosas extraordinarias y maravillosas, es una cosa envidiable. Yo en la otra vida me gustaría ser alguien así, de estos que con 4 palabras ganan 4.000 premios, ¿no? Es una cosa extraordinaria, es insólita eso, o sea, es como el retablo de las maravillas de Cervantes, pero en la vida real, ¿no? Dicho sinceramente, es un cachondeo de cojines, un cachondeo de cojines, pero bueno, habrá gente que incluso se tome en un sentido literal o de cachondeo de cojines, porque el problema que tienen algunos filósofos es que interpretan la filología en un sentido literal. Entonces les dicen eso, es que se encuentran un poema en el que la amada tiene perlas en la boca y en efecto van a un joyero en vez de ir a un odontólogo. Es decir, se toman literalmente que las perlas son perlas y no dientes. Pero bueno, eso es un problema que tienen muchos filósofos, que no son capaces de interpretar la literalidad de las metáforas. Es decir, en ese punto son totalmente calvinistas, es decir, los calvinistas y los luteranos no son capaces de ir más allá de la literalidad de las metáforas. Y claro, así se desplegó la Reforma, que carecen del sentido del humor, o sea, no tienen sentido del humor. Los reformadores no tienen sentido del humor. Vamos, yo espero todavía una tesis doctoral que hable de el humor de Lutero, el sentido del humor de Lutero o el sentido del humor de Calvino. Es decir, el humor en el mundo protestante, eso es simpaticísimo, vamos, eso es como hablar de la nieve frita, ¿no? Un buen tema para una tesis doctoral es el humor en el protestantismo, porque es algo que tendrán que inventarse. Tendrán que inventarse protestantes con sentido del humor y después dedicarles a una tesis doctoral, porque claro, les falta la ontología, por tanto no pueden desplegar una gnosiología, no pueden desplegar una interpretación. El agua crapulosa. Bueno, continuamos ya en ese despliegue final donde habla de alambre, terraplenes, papeles muertos, sombras de Buenos Aires, es decir, los desechos de la experiencia de la vigilia, los papeles muertos. Otra reveladora hipálaje, ¿no? Es decir, que consiste, insisto, la hipálaje consiste en atribuir las cualidades de un término a otro término próximo a este primer término que en realidad no posee ese tipo de cualidades. Es decir, no hay papeles muertos. Los papeles muertos revelan contenidos objetivados en esos papeles que sí han fenecido, que pueden ser desde seres humanos hasta realidades que ya hayan desaparecido, registros de propiedades o lo que queramos llamar en términos más o menos prosaicos. Pero digamos es la molicie de un mundo que se cae ante el pórtico onírico de los sueños, el pórtico de los sueños. Y el desenlace final del poema, que es enormemente revelador, porque en el desenlace final de los poemas está sobre todo la interpretación que el propio poeta hace de los planteamientos previos, de las premisas anteriores, valga la redundancia. Creo esta noche en la terrible inmortalidad. Aquí ya Borges se pone en modo Borges, aquí Borges se pone estupendo, ¿no? Aquí ya Borges recupera, digamos, la cara con la que trata de seducir al teórico de la literatura, que papanatas todo él, el teórico de la literatura, no Borges, entonces está buscando el anzuelo que morder. Es decir, el teórico de la literatura es aquel especialista en morder anzuelos sin digerir el cebo. Todo lo contrario de Borges, que es especialista en poner cebos, naturalmente con anzuelos que no se ven. Creo esta noche en la terrible inmortalidad, cuando en realidad este oxímoron, esta paradoja, perturba la atención del lector, porque se supone que la inmortalidad es el gran anhelo, es el don de la divinidad. Ningún hombre ha muerto en el tiempo, ninguna mujer, ningún muerto. Es decir, esto es una antífrasis, es decir, esto es una atribución de valores contrarios a los que
propiamente, en buena lógica, deberían corresponder. Porque esta inevitable realidad de fierro y de barro, ¿ve? Notes esta endiadis, es decir, esta combinación de los dos términos contradictorios entre sí, que sintetizan toda la fuerza que arrastra el poema. La esencia humana, el ser humano sometido a una vida accidentada, es decir, la esencia del ser humano está sometida a una existencia, el ser es estar, el ser es de barro, el ser es estar en el barro. Tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos. Evidentemente, hablábamos antes de la indiferencia de los animales hacia el ser humano. La indiferencia, claro, alguna gente dirá que no, que los animales sufren mucho con el ser humano, sufren mucho, eso crees tú, que sufren mucho. ¿Tan importante te crees tú como para hacer sufrir a un animal, a menos que lo maltrates físicamente? Los animales pasan de ti por completo, vamos, hombre. Métete, lleva un cocodrilo contigo, a ver cuántas lágrimas llora en tu entierro un cocodrilo, ¿no? Te jode. Tiene que atravesar la indiferencia de cuantos estén dormidos o muertos, aunque se oculten en la corrupción y en los siglos, y condenarlos a vigilia espantosa. Es decir, la forma de sufrimiento mayor del mundo es la vigilia. Por eso cuando alguien muere decimos que descanse en paz, porque está liberado de todos estos problemas. Es decir, asumimos, los vivos asumimos que la muerte es el descanso, en definitiva. Y no nos equivocamos con esto, porque desde luego, madre macho, tener que aguantar todos los días a la gente es la vigilia más espantosa que puede haber, ¿eh? Vamos, ser inmortal tiene que ser algo terrible, porque ser inmortal implica tratar con gente, permanentemente. Entonces, claro, eso es una cosa horrible. Toscas nubes, color, borra de vino, infamarán el cielo. Esto ya es una especie de corriente de conciencia poética, ¿eh? Corriente de conciencia poética. En un verso que no tiene en sí mismo sentido porque no es más que un despliegue de términos cuya ordenación totalmente caótica, es un despliegue caótico de términos, remite a ese estado hipnagógico donde el sueño va a dominar en breve toda la escena, toda la vivencia. Amanecerá en mis párpados apretados. Pero los párpados apretados son párpados que fuerzan el sueño sin haberlo conciliado, es decir, nadie duerme con los párpados apretados. No voy ahora a ponerme a cerrar los ojos para dar lugar a una escena cómica en el vídeo, ¿no? Que después mis parásitos puedan difundir por ahí, caricaturizando el conocimiento y todo lo demás. Bueno, eso ya se lo dejo a ellos, que son especialistas en hacerlo. Amanecerá en mis párpados apretados. Esta es una imagen forzada totalmente del sueño y del ser humano en ese punto. Es decir, que amanecerá sin que el poeta haya conciliado el sueño todavía, porque amanecer con párpados apretados es la simulación forzosa de un estado de ensoñación que no se da realmente. Bueno, sea como fuere, yo he dicho muchas veces que la literatura siempre pondrá el dedo en tu llaga, y concretamente podemos decir que la literatura pone el dedo en tu llaga emocional y en tu grieta intelectual. Es decir, la literatura siempre revela tus deficiencias emocionales, porque lees aquello que necesitas, y revela también tus deficiencias intelectuales, porque pone al descubierto muchas de las cosas que ignoras. La literatura es una trampa que revela el grado de racionalismo del que dispones. Es decir, no hay mayor test. Los psicólogos, la mayor parte de ellos, porque no valoran la literatura, pero ¿qué necesidad hay de hacer tesis psicológicos cuando hay tantas obras literarias escritas? Para ver cómo razona una persona, basta ponerle delante un poema, decirle que lo lea y a continuación pedirle que lo explique. Y eso ya revela el grado de racionalismo que hay en la cabeza de cualquiera. Es decir, no es necesario hacer ningún tipo de test, ni ningún tipo de operación matemática. De hecho, las operaciones matemáticas no revelan ningún grado de racionalismo, revelan el conocimiento que uno tiene de la matemática. Que eso no tiene nada que ver con la razón. Eso tiene que ver con operaciones más o menos exactas que dan lugar a resultados más o menos exactos, pero el verdadero racionalismo lo revela y lo exige la literatura. Insisto, denle ustedes a leer al mejor de los matemáticos que conozcan un poema y a continuación pídanle a ese señor matemático o señora matemática que lo explique y a ver qué dice. A ver cómo razona cuando tiene que valerse por sí mismo y no por un instrumental previamente elaborado por otros que te blinda ante cualquier equívoco que puedas tener, en definitiva. Es decir, que razonar con la matemática no es razonar. Razonar con la matemática es manejar un instrumental hecho por otros que te proporciona una seguridad que la literatura no te da. Es que esto es si me lo permiten, es lo mismo las diferencias que se dan entre tocar el piano y tocar el violín. Tocar el piano
es relativamente fácil, porque basta pulsar teclas. Claro, me dirán, no, bueno, es que las teclas no se pulsan de cualquier manera. Bueno, macho, vaya cosa que me vas a decir, solo faltaría. Pero pónganse a tocar un violín, pónganse a tocar un bajo, o incluso un fagot, o un contrafagot, o un oboe. Los músicos suelen decir que el piano es un mueble que toca la gente, mientras que un violín es otra cosa. Al violín hay que hacerle salir el sonido, hay que hacerle brotar el sonido, y ya solo eso implica pues unas capacidades que te convierten en la bisagra de una puerta o te convierten en un músico. Y el piano, sin embargo, bueno, pues es... De hecho hay pianos eléctricos, pero no hay violines eléctricos todavía. Todavía. Pero bueno, el grado de patología humana crece y no descartemos que haya violines eléctricos. Y lo que estoy absolutamente seguro es que ya en este momento alguien que haya oído esto dirá, pues sí hay violines eléctricos porque yo tengo uno. Bueno, vale, muy bien. También hay gente que tiene muchas cosas y mejor que no nos las enseñe. No vaya a ser que las acabemos viendo. Ahora bien, la originalidad, ya lo he dicho en otras ocasiones, la originalidad no consiste en desarrollar una patología. Es decir, la originalidad consiste en desarrollar normativamente una genialidad, no en tener ocurrencias. Insisto, hay gente que a veces considera que yo malinterpreto a Borges en el sentido de que no reconozco en Borges un autor genial, un autor valioso. No, no es esto, así, no es que Borges me caiga bien o me caiga mal, esto son tonterías. Yo no conocía a Borges personalmente, no puedo decir si me cae bien o me cae mal, a mí Borges me es indiferente como puede ser indiferente un cocodrilo, un dragón o una montaña. Es decir, yo estoy hablando de la literatura de Borges, no de Borges como persona, cosa que me la resbala completamente. Pero no estoy diciendo que Borges sea ni un mal poeta ni un mal literato, lo que quiero decir con Borges es que todos los poemas de Borges son el mismo poema, no hay una evolución prácticamente en su poesía. La obra poética de Borges es una glosa autobiográfica de las realidades de la literatura. No es el autor genial del que hablan la mayor parte de sus intérpretes, es simplemente alguien que escribe con lucidez, que escribe con brillantez, que tiene ocurrencias pero que no tiene filosofía. Es decir, cuando un autor de obras literarias no tiene detrás de sí un sistema filosófico, su obra literaria suele ser una obra literaria muy mediocre, suele ser una obra literaria para entretener a la gente o para generar sofistas que dicen estar especializados en un determinado autor que ha sido promovido por corrientes ideológicas del tipo que sea, y en Borges la inocencia no es absoluta en términos políticos, y ha llegado a donde ha llegado en muchos casos no tanto por la fuerza de la literatura, sino por la fuerza de las circunstancias políticas. Y en este punto, insisto, la originalidad no consiste en desarrollar una patología, y Borges desarrolló muchas patologías, sino en construir una obra genial que se pueda justificar normativamente. Es decir, que la genialidad que no se justifica normativamente es un fraude. Es un fraude, ni siquiera a veces llega a una patología, ¿no? en este contexto. Pero atribuir a este poema, Insomnio, de Borges, una interpretación trascendente en virtud de la cual Borges, a partir de la filosofía de David Hume, de Berkeley o de Schopenhauer, se identifica como un dios en la cosmogonía dentro de la cual él sueña una realidad que deja de existir cuando él la deja de soñar o cuando él la deja de pensar, no son más que gilipolleces, abiertamente. O sea, esto son cosas y recursos, comodines, de pseudoteóricos de la literatura o pseudocríticos de la literatura o simplemente payasos que se dedican a ejercer la interpretación literaria para llamar la atención de los demás sin decir absolutamente nada. Este es un poema de Borges absolutamente materialista, completamente materialista, que comienza en el cuerpo humano y termina en el cuerpo humano, y que objetiva una experiencia completamente hipnagógica, es decir, una alucinación sensorial previa al sueño y inducida por una serie de vivencias ejecutadas, vividas, valga la redundancia, durante la vigilia, que de alguna manera afloran, retoñan, por así decirlo, más o menos violentamente en el sueño. No tiene más misterios que esto, es decir, aquí no hay ninguna experiencia trascendente, ningún sueño de Dios, ninguna cosmogonía, etcétera, etcétera. Esos son embellecedores, emulsionantes psicológicos de la literatura, son embellecedores de la interpretación literaria,
propia de teóricos de la literatura o de críticos de la literatura que tratan de vivir del cuento de Borges, nunca mejor dicho, pero que no revelan absolutamente nada. O sea, hay un hecho absolutamente fundamental del cual la gente tiene que convencerse. Es decir, la literatura no es un grimorio, la literatura no es un libro de misterios, ni un libro de hechizos. La literatura es una construcción racional hecha por el ser humano que se enfrenta a una serie de limitaciones generadas con frecuencia por sus propios contemporáneos y que tiene que vencer mediante ejercicios dialécticos que se abren camino hacia la libertad a través de la lucha. Esto es absolutamente, innegable y no puede ignorarse de ninguna forma ni de ninguna manera en este contexto. Entonces, este poema de Borges es un gran poema de Borges y quiero dedicarle tiempo y atención, he querido dedicarle tiempo y atención en este vídeo porque a veces la gente considera que yo interpreto a Borges como si fuera un mal poeta o un mal escritor. Y no es así. Borges es un escritor muy ocurrente que escribió poemas en prosa, en definitiva, porque sus poemas son prosas versificadas, es prosa poética, y sus ensayos son también prosa poética. Es decir, Borges no puede considerarse un ensayista. Borges es un escritor lúdico completamente que se burló de sus contemporáneos y se burla abiertamente de sus lectores aún después de muerto y que estará carcajeándose de todo lo que podamos decir de él en definitiva, porque Borges ha caricaturizado la filosofía. Borges es un gran caricaturizador, un gran caricaturista de la filosofía. Borges convirtió a la literatura en el terreno de juego de la filosofía. Borges se ha burlado de todos los filósofos, entre otras cosas porque Borges no tenía ninguna filosofía. Borges no confiaba en ninguna filosofía ni la necesitó para ganarse la vida. Es decir, a la filosofía acuden aquellos que se toman la vida en serio y son incapaces de darle un sentido alternativo al que les proporciona un determinado sistema filosófico. Eso es completamente ridículo. Y luego, bueno, pues nos encontramos con que la filosofía solo desemboca en dos terrenos, en el de la tragedia y en el de la comedia. Como diría Unamuno, una tragedia para los que sienten y una comedia para los que piensan. De ahí que la mayor parte de la gente que se dedica a la filosofía solo acabe desembocando en dos alternativas, en acabar harta de todo, absolutamente, acabar harta de todo, acabar amargándose la vida, en definitiva, que es a lo que puede conducir un uso patológico de la filosofía, o acabar caricaturizando todos los conocimientos del prójimo, ¿no? Es decir, un día hablaremos de los caricaturizadores, de los caricaturistas del conocimiento. Y en este terreno Borges optó más bien por caricaturizar el conocimiento y caricaturizar a través de la literatura lo que era la filosofía, que por hartarse de la vida. Es decir, Borges nunca se hartó de la vida. Borges vivió como un señorito, como lo que fue plenamente, vivió como un inglés dentro de la cultura hispánica, a la que nunca abandonó. Es decir, él utilizaba la cultura inglesa simplemente como un aliciente provocativo dentro del hispanismo para darse un tono, para darse un toque, pero en realidad él tenía el toque anglosajón simplemente como esnovismo, es decir, él era hispano hasta la médula completamente. ¿Qué otra cosa iba a ser? Es que si no fuera hispano no podría utilizar lo anglosajónico como motivo estético y de burla. Pero a lo que voy, él era un gran caricaturista del conocimiento. Caricaturizar el conocimiento tiene sus riesgos. Además, él caricaturizaba el conocimiento desde la perspectiva de quien poseía el conocimiento. Hoy día, sin embargo, en la posmodernidad asistimos a la obra de muchos caricaturistas del conocimiento que lo hacen precisamente porque no saben usar el conocimiento. Entonces, una forma de reaccionar ante el conocimiento que no puedes manipular o que no puedes conocer es caricaturizarlo. De hecho, la caricatura no es más... La caricatura, que puede ser verbal o iconográfica, es una síntesis. Es una síntesis de deformaciones y de exageraciones que necesitan necesariamente salir del contexto, es decir, necesitan descontextualizarse. Es decir, la descontextualización es absolutamente fundamental en la caricatura. De hecho, la caricatura, bueno, pues incrementa el tamaño de los ojos, de las narices, de la boca, del cuerpo, de las piernas, de los genitales, si queremos, ¿no? Aumentándolos o disminuyéndolos, cuidado, eso depende de lo que queramos subrayar o desinflar, por decirlo así, ¿no? Pero esa síntesis verbal o iconográfica de deformaciones, de intensificaciones, de hipérboles para más o para menos, se determina sobre todo por la descontextualización. Y una de las características en las que nos encontramos en nuestro tiempo es que hay una masa social de individuos que no saben qué hacer con el conocimiento que han recibido. Es decir, han recibido más conocimientos de los que son capaces de asimilar.
más conocimiento del que son capaces de asimilar. No hablo de información, es decir, la saturación de información esa suele ser irrelevante, afecta más al estado nervioso y emocional que al estado intelectual. Pero lo que puede provocar patologías cognoscitivas, no patologías emocionales, no me refiero a atravesar el Atlántico en un velero para llegar a la ONU y decir lo que te han mandado a hacer, que además no sabemos lo que le mandaron a hacer, porque puede decir cualquier cosa y le han mandado otra, pero da igual, lo que importa es que diga algo. Quiero decir, no estoy hablando de patologías que te lleven a cruzar el Atlántico en un velero, ¿no? Una cosa es cruzar el Atlántico en 3 carabelas para identificar la cartografía de un nuevo continente, y otra cosa es ir por un velero en el Atlántico para llegar allá y decir un montón de chorradas. Bien, pero es decir, la caricaturización del conocimiento en la sociedad posmoderna se da sobre todo cuando hay un grupo masivo de personas que reciben un conocimiento, no una información. La información tiene consecuencias emocionales, patológicamente hablando, pero el conocimiento, una sobredosis de conocimiento, tiene consecuencias patológicamente cognoscitivas en personas que no saben cómo asumir ese conocimiento, bien porque trata de identificarse con él y no pueden, no encuentran cómo hacerlo, o no saben cómo hacerlo, y entonces la única alternativa es la burla del conocimiento. Entonces, yo me burlo de los conocimientos de una persona o de un grupo de personas. Es decir, se han burlado de los conocimientos de los krausistas, a veces se burlan de los conocimientos de los materialistas filosóficos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Pues porque con frecuencia no son capaces de comprender el conocimiento que les proporciona el materialismo filosófico. Entonces la alternativa es burlarse del materialismo filosófico o burlarse de lo que o caricaturizar a Gustavo Bueno o a cualquiera de sus discípulos o lo que sea, ¿no? Entonces, la caricatura del conocimiento se da sobre todo cuando no se sabe qué hacer con el conocimiento adquirido, porque hay una inflación de conocimiento en la mente de esa persona, en la vida de esa persona. Y entonces la alternativa es, vamos a burlarnos de esto. Dado que no lo comprendemos, a través de la burla concitamos la complicidad social frente a un determinado grupo o gremio de filósofos, de teóricos de la literatura, de lo que queramos, en ese sentido. Entonces, Borges va en esa línea, pero claro, caricaturiza el conocimiento según el formato de su tiempo. Es decir, no nos imaginamos a Borges haciendo un vídeo para reírse de la gente. No, utiliza la literatura, y utiliza la literatura sofisticado reconstructivista, que es una genealogía literaria específicamente habilitada para caricaturizar, en el caso de Borges, la filosofía, ¿eh? Es decir, insisto en que Borges convierte a la filosofía, a la literatura, en el terreno de juego de la filosofía. Borges convierte a la literatura en el terreno de juego de la filosofía, caricaturizando los sistemas filosóficos a los que muy superficialmente accedió, porque Borges no posee una filosofía, no posee ningún conocimiento filosófico, ni se tomó en serio nunca la filosofía. Borges, en definitiva, vivió como, insisto, un burlador. Borges es un burlador del conocimiento, en definitiva, y utilizó la literatura, sobre todo la literatura que yo he llamado sofisticado reconstructivista en la crítica de la razón literaria, para burlarse de la filosofía y de los diferentes conocimientos que poblaron su mundo, y por supuesto de sus lectores. No hay nada más inteligente para un autor de obras literarias que burlarse de sus lectores. Además, cuanto más te burlas de los lectores, más te leen. Es una cosa sorprendente. Es decir, las deficiencias emocionales provocan numerosas adicciones. Y la caricaturización del conocimiento concita enormes cantidades de adictos, pero de adictos que son deficientes emocionales. Pero bueno, eso no importa. Son consumidores y lo que cuenta es el número, no la inteligencia. En definitiva, quiero concluir esta disertación sobre el poema Insomnio de Borges advirtiendo que es uno de los mejores poemas a mi juicio, y lo es porque en él se objetivan una serie de ideas en las que el intertexto literario, que desde el punto de vista de la literatura comparada nos concita con el insomnio, aglutina componentes propios del existencialismo, propios del ultraísmo y propios también del surrealismo, cómo no decirlo, herederos de un nocturno romántico que presenta la experiencia de una noche insomnífera como un conjunto de experiencias hipnagógicas vividas por el ser humano y que determinan lo que el ser humano es, una construcción férrea que se va erosionando como el barro hasta la muerte, porque como diría Gustavo Bueno, ser es estar.